Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia y agradecer, por supuesto, pues a todos los que estáis aquí, el honor de venir hoy aquí al centro de Caja Cantabria. Quiero además agradecer especialmente a Caja Cantabria porque la invitación, o mejor dicho, la propuesta que hicimos para hacer aquí las conferencias fue muy repentina y han reaccionado de manera extraordinaria. Entonces, agradecer públicamente al Centro CASI y a su equipo de trabajo, pues cómo se han pasado con nosotros y lo tenemos, desde luego, en cuenta. A la entrada de la sala han tenido el detalle de colocar un pequeño panel expositivo donde figura uno de los fundadores del Racing, quizás una de las figuras más insignes que tiene el Racing en su historia, que es Pancho Cosío, fundador del Racing, que no pudo jugar en el primer equipo porque tenía una dolencia que creo que fue en la pierna izquierda, me parece, de rodilla derecha o izquierda, una de las dos. tenía una dolencia y no puede jugar, pero bueno, fue primer tesoro y luego, como sabéis, un pintor de renombre, ¿no? Los grandes pintores han tenido esta vida. Bueno, pues fuera tenéis un pequeño expositor donde se ve, por ejemplo, su diploma, el diploma que le dio el Racing como jefe fundador, una fotografía de los primeros tiempos del Racing, un detalle que es muy agradecer, ¿no? Bueno, empezamos hoy la primera de las conferencias que vamos a organizar con motivo del centenario del Racing. En un principio, y aseguradas, hay 10 conferencias. Digo aseguradas porque luego habrá otros temas que se podrán tratar durante el centenario. Hemos decidido situar la historia del Racing en 10 conferencias, 10 décadas, ¿no?, para tratar de ser muy exhaustivos en el análisis y en el debate. Hoy, bueno, serán a veces una por mes y solamente descansaremos los meses de julio y de agosto. De manera que hoy, enero, aunque sea el último día, el día que se cumplen 5 años desde que el Racing entró por primera vez en semifinales de la Copa del Rey, hoy hacemos la primera, que va de la primera década, los orígenes del Racing, su consolidación como equipo, su proyección fuera de Cantabria, hasta el 2023, que bueno, culmina más o menos con la Liga Norte y en los albores de la creación de la Federación Cántabra de Fútbol. En febrero haremos la segunda, ya os avisaremos de día, será también aquí, y bueno, va del 26 al 23 y abarcará ya lo que son los comienzos de la Liga. Bueno, no me quiero extender mucho más, invitaros a hacer unas conferencias que ya os avisaremos y quiero presentaros a los que están aquí y también expulsar a dos ponentes que tendrían que estar aquí pero que por motivos laborales no están. Son Fran Díez, periodista, y José Manuel Colgado, una persona que está también colaborando con Raúl en la elaboración del libro. Estas dos personas están aquí a mi lado, a la izquierda está Raúl Gómez Samper y a la derecha está Ser Falagán, son periodistas y son personas que están escribiendo sendos libros sobre la historia del Racing, que serán publicados en breve. Bueno, en concreto, Ser Falagán, junto con Fran Díez, ya han elaborado uno, que presentamos la pasada semana en el local de las Peñas, el de 100, un pequeño anecdotario que cuenta 100 historias o 100 curiosidades del Racing, y tanto Raúl como José Manuel Holgado están también preparando sendos libros que saldrán en breve a la luz y que, bueno, pues serán elementos imprescindibles para conocer y comprender la historia del Racing. Lamentar su ausencia, pero bueno, los motivos laborales son los que son, y desde luego agradecer tanto a Raúl como a Ser su presencia. Y bueno, pues con ellos vamos a empezar a desgranar la primera década de la historia del Racing. Cómo se originó el Racing, cómo se creó, qué motivó a esos chavales que jugaban en la plaza de Pombo a crear este equipo del que todos somos fans y forofos. Pues sin más, Raúl. Sí. Bueno, en primer lugar, ya pido disculpas por anticipado porque es muy posible que no haya una coordinación entre Asier y yo, que hemos hablado anteriormente, porque tengo la sensación de que como me ponga a hablar, a lo mejor me tienes que interrumpir. Bueno, en primer lugar, que... Gracias. Mucho mejor. En primer lugar, que hoy es un día especial para mí y para el racinguismo. Si no me equivoco, hoy hace exactamente 5 años que derrotamos al Athletic Club de Bilbao en San Mamés y conseguimos una de las glorias, de las pequeñas glorias que tiene este equipo, ¿no?, que fue pasar a una semifinal de la Copa de la Liga. Entonces, me gusta mucho que hoy sea ese día, ¿no? Eso, la celebración de ese día, ¿no? Entonces, también lo de Cosío, eso de tener ahí a Pancho Cosío, que fue el primer tesorero, pues es una cosa también muy bonita entrar ahí y encontrar a uno de los fundadores del club. Y después, bueno, yo he preparado con Asier este PowerPoint y nada más que una pequeña introducción. Esta foto está coloreada, la coloreó el diario AS, Roberto González, bueno, los compañeros de Roberto González. Es la fotografía
del primer equipo del Racing. Es muy conocida esta fotografía, pero yo quiero apuntar un error que tenemos muy común. Pensamos que este es el equipo que jugó el 23 de febrero contra el Strong, y no es así. Es decir, no es exactamente el primer equipo del Racing. Este equipo fue el que jugó el 29 de junio contra el Nueva España. Lo que pasa es que en el libro de Tolosio, que yo creo que la equivocación proviene de ahí, él habla del primer partido del Racing, pero él consideraba que era el primer partido oficial. ¿Por qué? Porque es el primer partido que se juega después de la fundación del club, después de haberse creado formalmente el club. Entonces, ese primer partido es el 29 de junio, fue el 14 de junio, sino el acta fundacional, y el 29 juegan, digamos, el primer partido. Entonces, todo se habla con el primer partido del Racing. Bueno, pues efectivamente, pero anteriormente había jugado el 23 de febrero, que para mí es la fecha principal. Y también, después va a ser quien va a hablar del origen del Racing, pero antes sí que me gustaría a mí hablar un poco de los antecedentes, antes de que surgiera el Racing, que es lo que pasa de Cantabria con el fútbol. Bueno, yo lo he comentado en ocasiones, he escrito bastante de ello, y bueno, encantado de contarlo un montón de veces. ¿Cómo viene el fútbol a Cantabria? ¿Cómo es posible que, bueno, pues todo el mundo piensa en los barcos? Claro, bueno, y es cierto. El primer barco que seguramente ha rodado en Cantabria es uno que han traído los ingleses en un barco. Desembarcaban aquí para recoger mineral de la Sierra de Cabarga, la Revolución Industrial de Inglaterra, y se traía un barco, pero claro, eso no está documentado. Además, es muy curioso, en todos los puertos del norte de España, en el Mediterráneo, todos dicen lo mismo, o sea, porque seguramente ha ocurrido en todos los sitios. Pero claro, tenemos que buscar algo para ser serios, tenemos que buscar una fecha, tenemos que buscar algo, ¿no? Y ese algo es el primer partido documentado, que está documentado y es en la prensa. Y es el que tenemos aquí en las imágenes. A la izquierda tenéis lo que se puede considerar, sin lugar a dudas, la primera crónica futbolística en la prensa de Cantabria. Y habla de una pequeña prueba que hicieron un grupo de estudiantes, ¿no? De estudiantes que no eran de Santander, la mayor parte de ellos eran veraneantes. Santander era una ciudad donde ya se había puesto de moda los bailes de hora, y bueno, pues aquí veraneaba gente importante, ¿no? Y entre esa gente importante, porque había hijos de Antonio Maura, estaba el hermano de José María Cosío, había gente, digamos, importante. Bueno, deciden jugar un partido de fútbol. ¿Por qué deciden jugar un partido de fútbol? Si el fútbol ni se conocía ni nada en Cantabria. Porque meses antes había un acontecimiento en España importantísimo para el fútbol. Para mí es la semilla principal del fútbol en España, que es la Copa de la Coronación. Coincide con un hecho histórico, que es la mayoría de edad adelantada de Alfonso XIII, a causa de la regencia de su madre, y se decide que el rey jure en la Constitución y en las Cortes, porque aunque se habla de coronación, parece ser que en la monarquía española no hay coronación, hay una jura en las Cortes. Y con motivo de ese partido, una pequeña federación, una asamblea de clubes de Madrid decide organizar lo que denominaron la Copa de la Coronación en las fiestas, que además coincidieron en mayo con las fiestas de San Isidro de Madrid, con lo cual hubo una juerga muy interesante y se animó un poquillo los equipos principales que había en España, que había 4 equipos, bueno, había más, pero bueno. Pero no pudieron ir todos porque era época de estudios y la mayor parte eran estudiantes y no pudieron jugar, ¿no? Y otra Copa de la Coronación la ganó el Vizcaya, y la tiene, que es la que está en el centro, en sus vitrinas, el Atlético de Bilbao, porque se considera que la gana el Atlético, porque el Vizcaya es uno de los equipos que forman parte después del Atlético. Y cuando termina ese primer partido, que se celebra en agosto de 1902, se forma el primer club que hay en Cantabria. El caballero que tenéis a la derecha es una reproducción de cómo vestía el equipo, cómo decidieron vestir el primer equipo de Cantabria. Todo de blanco, porque seguramente era la vestimenta más habitual y no se iba a complicar, y un fajín con la bandera marítima de Cantabria, de Santander, en aquellos tiempos, ¿no? Bueno,
Otra de las cosas que para mí es importantísimo, vital, para entender lo que es el fútbol cuando surge, antes de que surja el Racing, ¿no? Bueno, esto, lo que vais a ver aquí, son los arenales de Mariano, como indica, y lo que vais a reconocer es la biblioteca central, que era la antigua Calaverera. Bueno, esta zona, veis, era agua. Entonces, aproximadamente al principio del siglo 1905, ya en 1905, ya empieza a rellenarse de arena esta zona con el dragado que había en la bahía. Se dragaba la bahía para que los barcos se facilitaran la navegación y se rellenaba eso para tener espacio, ¿no? Si hubieran aquí época ecologistas, pues se pondrían furiosos, pero en aquellos tiempos incluso las marismas estaban mal vistas porque eran insalubres y tal. Bueno, ya estaba bien visto lo de ganar terreno a la bahía, ¿no? Y cuando pusieron esto lleno de arena, los primeros que lo pisan son los futbolistas, los pocos futbolistas que había en Cantabria, perdón, los pocos futbolistas que había en Santander. Y hay equipos, que son los primeros equipos que algunos de vosotros pues, a lo mejor os suenan, otros no, como el Montañés Fútbol Club, de North, el Real Club Sport Norte. Bueno, el Real Club Sport Norte en realidad es de North, que cambian y lo españolizan el nombre. Otro equipo se llama La Montaña, el Orión, la Sociedad Deportiva Santanderina. Bueno, en esta zona empiezan a jugar. Además es que también era lógico, porque en primer lugar estaba cerca de la ciudad. Si se tenían que ir a la milicia o se tenían que ir a Sardinero, en Sardinero había unos propietarios y en la milicia tenían que ir al hipódromo, había que pedir permiso, había que pagar. Y aquí en el terreno de nadie. Es un poco, los que habéis jugado fútbol en la playa, es igual que ir a jugar a fútbol en la playa. Esta zona era una zona pública, una zona de todos. Y la gente iba con dos palos, colocaban dos palos, y una cosa también muy bonita, se rentaban los periódicos. Como no había mucha comunicación, se rentaban en los periódicos. Y es un poco cómo surge, digamos, el fútbol. Esto motiva muchísimo el fútbol en Santander. Y bueno, esto paso enseguida, no me entretengo mucho. Y esto es los arenales de Mariano ya en los años 20, me parece que esta fotografía de 1926, la publicamos los Antonio Saro, recuerdas, en el libro que hicimos del Rayo. Y bueno, en el libro también del Rayo yo quise dejar constancia de esta circunstancia, de la importancia de los arenales. Y si observáis, me traigo un puntero y todo, esto de aquí es un campo de fútbol. Un campo de fútbol desaparecido. Yo creo que la gente no sabía, hay mucha gente que no sabía que había un campo de fútbol ahí, ¿no? Y esta zona, aquí estaría la lonja, y aquí estaría la zona de la calle Castilla, y esto sería el Marqués de la Ermida. El Marqués de la Ermida pasaría por aquí. Estas son las vías del tren. Bueno, pues ahí jugó un partido oficial del Real Madrid, porque ese campo fue de un equipo que se llamaba el Eclipse. Y el Eclipse, que tiene una historia muy bonita, no me voy a entretener, a mí me encanta este equipo, y en 1931 jugó un partido de Copa, fue subcampeón del Campeonato Regional de Cantabria, tuvo derecho a participar en la Copa del Rey. Bueno, estábamos en la época de la República, la Copa de la República, siempre el Campeonato de España, siempre, y le tocó al Madrid. Y allí tuvimos en una de las porterías de ese campo, estuvo defendiéndolo el gran Ricardo Zaba. Pero bueno, me voy. Bueno, y hablando he mencionado unos equipos, el de North, la Montaña, el Orión, los equipos que jugaban en los arenales, el Volante, el Oriente, la Querruca, la Recreativa, incluso, que se me olvidó decir, en 1905 se jugó lo que algunos consideran un partido internacional, que es mucho, que no es así, pero bueno, en los arenales de Mariano. Aquí se jugó un partido internacional. Bueno, el partido internacional fue un grupo, una selección de chavales que jugaban en los arenales contra unos tripulantes de dos barcos ingleses, el Philby y el Manchester Port. Ganaron los ingleses tercero, obviamente, pero bueno, será como el primer partido internacional, que me gusta decir. Igual que, por ejemplo, una cosa también que había señalado es el hecho de que el Real Club Sport Norte es el primer equipo que juega contra un equipo de fuera de Cantabria. Jugamos contra los vizcaínos, nos dan caña. Los vizcaínos en ese aspecto sí que nos acaban unos cuantos años de
adelanto, ¿no? Pero bueno, yo lo que voy es que dentro de esos equipos que surgen en los arenales antes del Racing, este es el más importante. Y este después nos dirá por qué es importante y porque sobre todo tiene una vinculación con el Racing también destacable, ¿no? Es el Real Santander Fútbol Club. En principio, el Santander Fútbol Club, el título de Real lo consigue más adelante. Este club es importante por dos principales razones. Para mí. Primero, organiza la primera competición de fútbol importante que hay en Cantabria, que se llama la Copa Santander. Os he colocado esto porque el campo donde jugaban no eran los sardineros, sería esta campo de aquí. En esta campo de aquí jugarían. Y organizaron la Copa Santander e invitaron a equipos de fuera. Estamos hablando, la primera edición de la Copa Santander es de 1907. O sea, todavía faltan años para que surja el Racing. Y en 1907 es cuando se funda este equipo. Por cierto, curiosidad que me gusta también comentar, es un equipo que surge de la Unión Ciclista Santanderina. Los ciclistas, practicaban ciclismo como podían, con las carreteras aquellas que había, y sobre todo en verano, porque en invierno no salía nadie por la carretera, con todos los campos de barro, con los caminos de barro, nadie practicaba ciclismo. Entonces, para mantener la forma, jugaban fútbol. Y hubo dos de ellos que dijeron, bueno, ¿y por qué no organizamos un club de fútbol en vez de uno de ciclismo? Y se marcharon del ciclismo, ¿no? Y esos dos, digamos, hombres principales que formaron el Santander Fútbol Club fue Federico Linac, que seguramente Linac es un apellido noruego y yo he visto que había una compañía maderera de Noruega, es relacionado que podían estar vinculados. Este hombre, Federico Linac, jugaría más años después en el Athletic Club de Bilbao. Y después Fernando Riaño. Fernando Riaño es uno de los periodistas deportivos, uno de los pioneros del periodismo deportivo. Escribía en Cataluña y firmaba sus crónicas como Oñair, que era Riaño al revés. Eso me parece que es un palíndromo. Bueno, pues el Real Santander es importante. Por la Copa Santander voy a mencionar, en 1907 la Copa Santander la gana el Santander Fútbol Club contra el Club Avilesino, traemos un equipo asturiano. En 1908 el Santander juega la final contra el Sporting Club de Irún, gana el Sporting Club de Irún. Por cierto, después nos comentará algo sobre el Sporting Club de Irún. En 1909, la primera vez que yo creo que viene a cantar en Santander, el Atlético de Bilbao. Gana el Atlético de Bilbao en 1909 la Copa Santander, se la gana el Pamplona Fútbol Club. Y en 1910 la Copa Santander la gana el Santander Fútbol Club y se la gana al Sporting Club. Ahora, no es el de Gijón. El Sporting Club era una unión de dos equipos de Santander que eran la Comercial y España. Y ahora, después de haberme enrollado, le pasamos la palabra porque ahora es cuando viene la acción y viene el relación. A ser. Bueno, yo creo que os ha puesto bastante bien en contexto, Raúl. Y es en este contexto que sale el Racing, que aparece el Racing, pero bueno, en un Santander que ya hay muchos equipos, el Real Santander, el Eclipse, el Sporting, siempre adelante. Bueno, en esos 10, 15, 20 años surgían un montón de equipos. Y mira, habláis de fechas fáciles de recordar, como el 23 de febrero, un 23 de febrero no se puede olvidar nunca, desgraciadamente, es precisamente la fecha de fundación del Racing, que lo es, bueno, yo creo que es el primer debate que hay abierto, ¿no? Si es de verdad, desde mi punto de vista, sí, es el primer partido, es la primera vez que juegan juntos y que juegan además en un sitio muy significativo, aunque luego incluso desde el club se ha llegado a insistir muchas veces, bueno, el acta es de junio, con lo cual el nacimiento es de junio, no sé, muchas veces hace la comparación de cuándo celebra uno su cumpleaños, el día que nace o el día que le inscriben en el registro, ¿no? Yo creo que sería bastante adecuada la comparación. Bueno, el caso es que el equipo se forma para participar en el torneo inaugural de los campos de sport que ya existían como una campa en el que iba gente a jugar y había 3 bancos para verlo, pero que ya existían y que se inauguran, como se volverán a inaugurar una vez tras otra, porque hay multitud de partidos inaugurales de los campos de sport o reinauguraciones, etcétera. Pero bueno, son un grupo de gente, un grupo de jóvenes, porque ninguno era mayor de edad, de hecho, que se reúnen para jugar un campeonato, el torneo de inauguración. Era la familia Fernández Castañeda la que tenía los campos, les solían o alquilarlos o bien organizar espectáculos que incluían el fútbol, pero vamos, el fútbol era algo más, es decir, había igual juegos malabares, había espectáculos caticicenses
Y dentro de todo eso, en la entrada, pues había partidos de fútbol o de fútbol, que es como solían escribirlo, quiero decir, con la grafía inglesa. Y bueno, en estos torneos se forma el Racing. Se forma fundamentalmente, son jóvenes de que solían jugar en la Plaza Pombo. Alguno ha perdurado mucho su nombre también por cuestiones de lo que ha ocurrido después. Imagino que todos habéis visto la tienda de fotografía de Zubieta, que está en la esquina. Bueno, uno de los fundadores era el hijo de quien entonces tenía esa tienda, es uno de los comercios más antiguos de Santander. Yo creo que Condora, La Mercería y alguno más, son todos, este es de 1900 y muy poco, y todos de antes de la guerra, en definitiva. Y bueno, solía ser donde se guardaba incluso el balón, si no en la farmacia Breñosa también existe, está en el otro extremo de la Plaza Pombo y también sigue existiendo. Y bueno, son estos, pues eso, insisto, jóvenes los que, bueno, simplemente quedan para participar en el torneo con bastante poco éxito, porque pierden en el primer partido con gol de Zubizarreta, por cierto, uno de los topógrafos de la Ruta Alcares, y con gol de Zubizarreta ante el Strong, creo recordar que fue, en el que jugaba Pepe Veraza, que luego tendrá mucha trascendencia en el Racing, y que es una buena forma de ver como en muy poquito tiempo, quizá en 2, 3, 4 años, el Racing casi, quitando 2 o 3 excepciones, absorbe a todos los rivales que tenía en aquel momento. Bueno, por decir una curiosidad, Roncal jugaba como portero, ninguno vimos obviamente el partido, ni hay fuentes audiovisuales, pero según todo lo que se puede ver, no debió tener mucha suerte ni en ese ni en los pocos partidos más que jugó, porque rápidamente le sustituyen por otra persona, que es Joaquín Rasero. Era periodista también, o escribía en periódicos, mejor dicho, esto lo hacía en El Pueblo Cántabro, y tiene la curiosidad de jugar de portero, y que como portero se fue también a los Osasuna porque él era de Pamplona. Bueno, perdón, se fue a Pamplona a jugar de portero porque él era de Pamplona, estaba aquí por motivos laborales, y allí fundó el Osasuna, fue portero de Osasuna y fue presidente de Osasuna, lo cual yo no sé si ni siquiera en Pamplona es muy conocido el dato. Pero bueno, el caso es que son una serie de jugadores menores de edad que pierden ese partido, siguen jugando en marzo, en abril, se siguen jugando más partidos, al menos hay constancia de 2, 3, 4 partidos. Es muy difícil saber si hay alguno más, entre otros motivos porque, por un lado, por la poca trascendencia que tenía el fútbol todavía. Bueno, tenía una trascendencia, pero no la que tiene a día de hoy. Y por otro, porque incluso algunos futbolistas pues eran muy jóvenes, eran menores, sus familias incluso no les hacía mucha gracia que fueran aquello que parecía un poquito violento incluso, no aparecían en prensa, o si aparecían con XXX en alguna ocasión, con lo cual, pero bueno, sabemos que existen varios partidos, y sabemos que existen varios hasta que el 14 de febrero, ahí sí que sí, se firma el acta de constitución del club en la cafetería Snodel Class, que por cierto no tiene nada que ver con la actual, es un nombre que han tenido varios establecimientos de Santander, pero ninguno lo han recogido como herencia, igual que el café suizo, que ha habido tantísimos, pero ninguno de ellos es aquel Sonderklaas. Se firma el acta de constitución y se elige como sede el Isabel la Católica 5. Esto tiene un motivo. Era el domicilio familiar de Losada, uno de los jugadores, y de su hermano, que este sí era mayor de edad y casi como haciendo un favor al hermano pequeño, accede a ser el primer presidente porque necesitaban algún mayor de edad para poder darle alta a la sociedad, poder inscribirla y que de ese modo, bueno, pudieran empezar a jugar partidos. El 29, como bien recordaba Raúl, se juega la Copa Luis Redonet y bueno, yo creo que se adelanta un poco lo que es, no sé, el ADN del Racing, porque pierde 9-0 con el Nueva España. Y luego también juegan también los infantiles, que también lo tengo apuntado, mira, 8-1 me marca el Sporting, no es el de Gijón, es el Sporting de Santander. No digas más, pues. No, ese Sporting es un equipo de Santander, insisto. Levanta la moral. No, pero todo sale al final bien, porque al Sporting le descalifican y entonces llega a la final en la que pierde otra vez con el Strong, pero bueno, yo creo que es un poquito el ADN, pero está muy bonito ver esto porque rápidamente va a darse la vuelta a la tortilla y rápidamente va a ser el Racing el que gane partidos. Bueno, el caso es que esta Copa Luis Redonet no la ganan, después sí la ganarán. Era, por compararlo de alguna manera, no existía el campeonato de Cantabria, bueno, no había competición federada, de hecho, no había competición oficial, pero era lo más parecido, sin serlo en absoluto, pero lo más parecido que podíamos encontrar a llamar un campeonato Cantabria, que después sí lo habrá. La copa además la donaba un diputado, Luis Redonet precisamente, bueno, entregaba esa copa y por eso llevaba su nombre. Y es que no es hasta 30 de julio de 1913 cuando se constituye la Federación Española. Que igual si algunos tenéis buena memoria diréis, pero si la federación celebró los 100 años hace ya unos añitos. Bueno, es que había 2 federaciones, se pelearon entre ellas, de hecho el 75 aniversario también lo celebró 2 veces la Federación Española, pero bueno, esta es la que está reconocida por la FIFA, que es yo creo que lo que nos puede servir, y en la que se federa el Racing un poquito después, en 1914, si no me falla la memoria, ¿no? Esto incluso provoca que el Athletic Bilbao, este sí,
que es de los primeros en federarse, tenga un partido programado para jugar en Santander, no pueda jugarlo porque la federación prohíbe a equipos no federados jugar contra equipos federados. Alguno juega al Atleti incluso en Santander llamándose el Bambino para, con otro nombre, burlar la normativa. El Racing, cuando se federe, hará lo propio llamándose el Coban, y yo no sé si hizo algún nombre más, pero el de Coban sí existe en prensa. Sabemos a ciencia cierta que el de Coban existió. El caso es que es el 14 de noviembre del 14 cuando ingresa el Racing en la federación, o sea, ha pasado ya más de un año, y lo ha hecho un poquito más tarde incluso que el Real Santander, con el que por cierto ya hay un pique tremendo con los de la palabra de Raúl de los desafíos en prensa, incluso apuestas, bueno, llegan a apostarse. Siempre hay cosas que van entre la leyenda y la realidad, pero tiene bastante realidad. Llegan a apostarse incluso la propia existencia del club, de un club o de otro, a partidos en los que el ganador absorba al anterior, o que el anterior se dé por vencido, admita que no es el representante de Santander y se quede el otro. Ya es un momento en el que el Racing, fijaros, ha pasado solo un año y medio, y ya el Racing es prácticamente el equipo hegemónico, aunque quedan más, quedan unos cuantos más, y va absorbiendo gente, y va absorbiendo a los Pepe Veraza, Gatituaga, Santiuste, que vienen de todos estos otros equipos. Pero yo creo que, bueno, antes de ceder la palabra a Raúl, hay incluso una polémica muy fuerte, que yo creo que era la que te referías en el provincial con el Real Santander, no sé si te referías a en la que el Real Santander alinea, o al menos en opinión del Racing, alinea a jugadores que no debía, porque no estaban escritos, y para completar el equipo, entre ellos a Tomás y Pepe Agüero, que serán, bueno, en el futuro será uno de ellos capitán del Racing, pero el padre será presidente del Racing, un abogado bastante notable en Santander, su padre lo había sido también, de la época de la restauración. Bueno, les alinea, hay una reclamación, le dan la razón al Racing, el Real Santander no quiere jugar, gana el provincial porque hay comparecencia, luego va al provincial de Serie B, al Campeonato del Norte de la Serie B de la Federación Norte, para enfrentarse con equipos vizcaínos, vuelve a haber tiras y aflojas, pero yo creo que al margen del interés que tiene la Serie B y tiene el provincial, y además sé que Raúl ha buscado mucho, esto nos hila muy bien con el Real Santander y lo que se ha visto. Yo lo he visto incluso de pequeño. Mira, pues me vais a permitir, yo tengo una anécdota siendo muy pequeño. Siempre leías aquello de no, el Real Santander y el Racing Club, que se pusieron, y es el Real Racing Club de Santander. Bueno, yo lo había leído en publicaciones, las muy poquitas que hay del Racing, y más en aquella época, que había muchas menos. Y yo recuerdo a mi abuelo diciéndome, esto no es cierto, esto no ocurre así, el Racing no, el Santander era otro equipo, y efectivamente así es. Lo que sí existe una propuesta del Real Santander, que ya está en una crisis económica interesante, para integrarse en el Racing, o para que se fusionen ambos equipos. Y el Racing tiene una reunión, una junta de sus socios, de hecho, y dice que nada de eso. Quiere la casualidad que el Santander al final desaparezca, no pueda más, y el Racing absorba a muchos de sus jugadores. Pero por alguna fuente que, bueno, tiene este error, y porque ha quedado un poco en la imagen, en la percepción de la gente, parece que hay una fusión cuando no la hay. Además, es tan sencillo, estamos hablando del centenario del Racing en 1913, esto es en el 15. Y más que tienes detrás el acta que refleja precisamente que esa fusión no existe. Si se puede leer, pone queda enterado, es un trozo del acta que tiene fecha de noviembre, me parece que es de 1915 tiene que ser. Sí. Y dice, quedar enterados de la comunicación del Real Santander Fútbol Club, invitando al Santander Racing Club a formar, yo creo que aquí ponía sociedad, pero lo tachan y ponen a formar unión entre los dos clubes citados, lo cual, puesta a votación, es desechado con el voto a favor del señor Rasero. Entonces ya, es que más no se puede pedir, porque es el acta, una de las actas del club, del libro de actas, y es lo que dice Rasero. Bueno, y como comentábamos, es que de hecho el Racing sigue compitiendo como Racing, no como Real Racing, que habrá que esperar todavía un tiempo para que le den el título, y que bueno, que estamos en 2013 celebrando el centenario, esto ocurrió en 1915, pero insisto, es que Raúl se ha hurgado mucho en las actas antiguas, y yo creo que os puede ilustrar mucho más sobre este tema. Sí, pero bueno, antes, comenta estas fotos que son tuyas. Estas fotos, perdona, es que las tengo de espaldas, claro, me va a costar un poquito verlas. Sí. Bueno, estas fotos son y lo quiero agradecer desde aquí a la familia Zubieta, son de la colección de Álvaro Zubieta. Curiosamente son fotografías que son anteriores a la fundación del Racing, son fundadores, pero una de ellas está datada, incluso es de 1912, la anterior yo al menos he sido incapaz de datarla. Y yo creo que ilustra muy bien lo que hablaba Raúl, en la forma en que viste, en la forma en que es un fútbol bastante aficionado, bueno, bastante no, completamente aficionado. En todos los casos son estudiantes, en muchos, no en todos, pero en muchos estudiantes y gente bien, y solo con alguna excepción, los que no tenían ya una edad un poco superior,
también trabajaban en otra cosa. Es decir, nunca hablamos de fútbol profesional hasta, al menos, estamos en 1910, 26, o sea, al menos eso, 15, 20 años después. Y para que hablemos de todos los futbolistas profesionales tendrá que pasar mucho más tiempo todavía. Bueno, y la tercera es de la colección de Fermín Sánchez. Es un partido, creo recordar que es un desempate de Copa de 1917, pero me puede traicionar la memoria, que se juega en los campos de Sport. Me parece interesante porque son los mismos campos de Sport que se demolieron en el 88, pero bueno, podéis ver que cualquier parecido es mínimo. Y tened en cuenta que para ese momento ya se había hecho un cerramiento nuevo, se habían instalado nuevas gradas, se había acondicionado una especie de vestuarios y ya bueno, parecía más un estadio que lo que era en 1913 cuando empieza a jugar el Racing. De hecho, estoy recordando, en diciembre, creo que es de 1913, se inauguran otra vez más los campos de Sport. Creo que es la tercera o cuarta inauguración. Y yo creo que es interesante por eso, porque sirve para ver lo que era el mismo solar el que tenéis ahora, la ampliación del Parque de Mesones, simplemente con una disposición distinta del césped y las tribunas. Bueno, me toca, que ya no sé. ¿Estamos por 1915? Sí, no, pero antes, es que se me olvidó comentar una cosa importante. Cuando le dimos la palabra a Ser, decía, el Real Santander es un equipo muy importante por las razones, por la organización de la Copa Santander, y se me olvidó decir la otra. La otra es que es el primer equipo que juega la Copa del Rey. Eso sí que es muy importante. O sea, el primer equipo de Cantabria que juega la Copa del Rey es el Real Santander. Y en 1911 fue cuando disputó las eliminatorias, la fase final. Bueno, no había más fases, los campeonatos regionales es que prácticamente no existían, y digamos que era casi por invitación el juego, ¿no? La participación. Entonces invitaron al Real Santander porque prácticamente era el único equipo serio que había, y estos jugadores que veis ahí son precisamente los jugadores que disputaron el partido en la Copa del Rey. Mirad, para que comprobéis un poco, son 11 jugadores, para que comprobéis un poco la falta de formalidad. Ni siquiera visten todos iguales. Hay pantalones de diferentes colores, hay dos camisetas, supongo que es el portero, no lo sé, aunque veo que hay uno que tiene gorro, me parece, bueno, es una foto, pero sí, yo no conozco a cada uno de ellos, pero sí que he podido localizar la alineación de este equipo que perdió 1-0 contra la Academia Militar, no, la Academia de Caballería de Valladolid, que se presentó también en la Copa de 1911, que por cierto se disputó en Bilbao con un follón de 3 pares de narices, porque resulta que los equipos se marcharon, se enfadaron con el Atleti porque alinearon jugadores extranjeros, y en la Copa se había convenido que no se podían alinear jugadores extranjeros, y el Atleti cogió a algunos ingleses y los alineó, y entonces hubo sus más y sus menos, y el primero que se marchó fue la Real Sociedad, que el pique que tiene con el Atleti es enorme, como sabéis todos, y entonces pues dejó la Copa un poco pues, en el aire, ¿no? Pero bueno, la ganó, pero es la circunstancia que quería comentar. El Real Santander es el primer equipo que juega la Copa del Rey, y también es cierto, es el primer equipo de Cantabria que consigue el título de Real. ¿Por qué consigue el título de Real? Pues una circunstancia muy curiosa. Ya os he dicho que jugaba en la Magdalena, en la Campa de la Magdalena. Bueno, juega en 1907, 1908, 1909, hasta en 1910. Pero ¿qué pasa en 1911, 1912? Que empiezan las obras para construir el Palacio de la Magdalena. Entonces la campa se utiliza pues para el almacén de materiales, para los trabajadores y tal, y entonces pues echan. Pues aquí no podéis jugar, y se van a la zona de Camargo, a la zona de Alday. Se van a jugar aquí, lo del Santander Fútbol Club, que por cierto inauguran el campo con la visita del Atleti. Y bueno, pues al final el rey, o mejor dicho, los jugadores, en una de las visitas que hace el rey a ver las obras del palacio, los jugadores pues, son los que vayan a protestarle, pero le dicen, bueno, que nos quedamos sin campo, que no sé qué, y no os preocupéis, hombre, que no pasa nada, pues os doy el título de Real. Y efectivamente les da el título de Real, el campo. Y además, que después hablaremos del título de Real del Racing, certificado, o sea, tienen un documento que yo personalmente pedí hace años
cuando hice el libro de la Real Sociedad Gimnástica de Torradera, que también se lo concedieron, y además escrito, y yo solicité a la Casa Real que me facilitara las fotocopias de esa declaración de Real, y yo quiero la del Racing, y me daban la del Real Santander, y la del Racing no la tiene. Después veremos por qué realmente es diferente al del Real Santander, ¿no? Después lo miraremos. Bueno, el conflicto con el Real Santander, el pique que tenían el Real Santander con el Racing. Nos ha adelantado algo a ser. Eran los dos rivales. El Racing era el equipo incipiente, los chavales, los que tiraban para adelante. No ganaban un partido por el momento, pero ellos tiraban para adelante y sobre todo era un equipo que resultaba muy simpático. Yo no sé lo que pasaba, que la gente se había encariñado con ellos. Y el Real Santander era un equipo ya un poco, no sé, ya eran un poco mayores, estaban un poco sobrados. Al ser mayores ya tenían otras ocupaciones, ya empezaban a trabajar, tenían responsabilidades. Entonces el Real Santander pues estaba un poco en crisis, ¿no? Pero había un pique de tres pares de narices. ¿Cuándo se manifiesta ese pique de una manera potentísima? Podía haber incluso reflejado ese pique en las actas directivas y en una serie de cartas que Sánchez Losada, el presidente del club, manda al presidente de la Federación Norte. Cuando los dos equipos son los únicos que forman parte de la Federación Norte, los campeonatos forman parte del grupo C de la Federación Norte. O sea, hay tres categorías, A, B y C. Digamos que estamos como en tercera división de la Federación Norte. Entonces, no hay liga y los partidos se juegan por eliminatorias. Entonces, al haber dos equipos federados en Cantabria, lo primero que se hace es una eliminatoria de quién es campeón provincial. El campeón de Cantabria se va a enfrentar con el campeón de Vizcaya y el campeón de Guipúzcoa estaba en la Federación Norte, se enfrentaba con el campeón de Navarra, si no me equivoco. Entonces, bueno, primero, ¿quién es el campeón de Cantabria? Bueno, el campeón de Cantabria. Partido Racing, Real Santander. Me detengo en este partido porque es formalmente el primer partido oficial del Racing, que tenía que ser un partido de ponerlo en algún museo o ponerlo en una cosa de esas. ¿Y por qué la gente ni sabe cuándo fue, ni sabe el resultado, ni sabe nada? Porque fue un desbarajuste de partido. Os voy a comentar un poco, que lo tengo por aquí, lo que pasa. El partido lo juega el Racing y el Real Santander el 3 de junio de 1915. Gana el Real Santander 2-0. El Real Santander más potente, tal. Los comunistas en aquel partido protestan de que aquello era pues, un cachondeo, porque es que los jugadores no iban uniformados. O sea, uno iba de color blanco, otro iba de color negro, otro iba de color... O sea, eso ya protestó un poco los comunistas. Había mucha por parte de los jugadores de Santander. Los de Racing iban perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el Real Santander introduce 2 o 3 jugadores que no están, digamos, inscritos en la federación, es decir, que no tienen ficha. Y claro, hombre, están jugando los primeros partidos federados. El Real Santander se pensaba, no, vaya, tú, vete a jugar, ¿qué? No estaba inscrito en la federación. Luego tú juegas un partido que no tienes ficha, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Gana 2-0 el Real Santander, pero el Racing dice, vamos a ver, señores, que ustedes están jugando con jugadores no inscritos y reclaman a la Federación Norte, denunciando el hecho. Bueno, como es al principio, la Federación Norte, que tenía que suspender el partido y darle por ganado al Racing, decide salomónicamente hacer una cosa que yo creo que es incluso peor, que es que se repita el partido. Bueno, el Real Santander ya gana, ve que lo han denunciado, se desmoraliza, no sé qué. El presidente del Racing intenta localizar al Real Santander para realizar el partido, digamos, bueno, otra vez. No encuentra a nadie. El presidente del Real Santander dice en una carta que ni sabe quién es. O sea, para realizar el partido es un desastre. Que al final localiza a algunos jugadores, quedan para el 20 de junio. El primer partido se celebra el 3 de junio y el segundo se celebra el 20 de junio. Vamos a suponer que el 3 de junio no es el primer partido oficial del Racing, aunque pierde el 0, porque digamos que se anula. Bueno, pues tenemos el 20 de junio. El 20 de junio es el primer partido que juega el Racing. ¿Qué es lo que pasa? El Real Santander se presentan 2 jugadores. Claro, el Racing se cabrea mucho, porque claro, esto supone que haya un público, que haya una expectación. Es decir, no había mucho espectáculo todavía, ni había masas de gente viendo el partido, pero bueno, había un respeto que tener a la gente que iba, ¿no? Y se mosquean muchísimo los jugadores del Racing con el Santander.
Eso es principalmente, a partir de ahí surge el pique enorme que hay entre el Santander y el Racing, hasta el extremo de que el Racing, en realidad, que también quiero comentarlo, se llama Racing, pero se llama Santander Racing Club, que es una cosa que yo en su día tuve una discusión con Alberto Aparicio. Alberto Aparicio, el jefe de prensa del Racing, comentaba el Racing de Cantabria, no sé qué, de Santander, incluso llegó a hablar de que Santander había que eliminarlo. Y yo le decía, ¿cómo vas a eliminar Santander? Si este es un equipo de Santander, de Cantabria, perfecto, pero sobre todo de Santander. Y se llamaba al principio Santander Racing Club. Pero claro, este pique con el Real Santander es lo que provoca que los racingistas no quieran saber nada del término Santander con su Racing. Su Racing es Racing y el Santander son los otros. Eso de ahí deriva un poco el motivo por el que el Racing no utiliza el Santander, porque lo tienen ya otras personas, digamos, ya institucionalizado, ¿no? Y bueno, ya digo que ese pique pues genera un distanciamiento. Es cierto que hay varios partidos, juegan varios partidos porque hay una comidilla en la afición futbolística, quién es mejor, el Racing, el Santander. Después de ese partido que no se presenta el Real Santander, juega un partido amistosos, empata y tal, y bueno, al final el Real Santander está en las últimas. El Real Santander está a punto de desaparecer, y es cuando surge la supuesta fusión que nunca existió, que si quieres volver a repetirlo, bueno, pues es lo que ha comentado. Yo creo que ha incidido muy bien Raúl Enero. Y hombre, yo para terminar, digamos, de terminar con el equívoco, insisto en el argumento tan sencillo como que estamos celebrando el centenario a día de hoy, si no sería imposible. Una cosa, perdón, para que no se nos escape, porque estamos hablando ya de 1915, pero me gustaría que o bien tú, Aser, o bien Raúl, explicarais a la gente el porqué del nombre y el porqué de un uniforme blanquirrojo. Pues el que prefieras. No es igual. Yo si queréis os adelanto y le dejo a Raúl. Y tú hablas o tú el nombre y yo... El nombre es muy curioso porque la verdad es que el fútbol del norte en aquellos momentos era el más importante. Sin que tenga que ver, quiero que os deis cuenta una cosa. El campeonato del norte, que se disputará muy poco después, está en la Real, está en la Arenas, está el Atleti, está el Unión de Irún, y cuando se vayan donde ellos, el Racing. Bueno, la primera división, la primera división que exista, son 10 equipos, 5 son estos equipos. Fijaros que la mitad de los equipos salen del campeonato del norte de primera división. Bueno, el campeón de Copa era el Racing de Irún, y es tan sencillo como que, bueno, pues el Racing de Irún era un señor equipo que luego daría lugar al Real Unión de Irún. En ese caso sí que hubo fusión de verdad, y por eso toman ese nombre, porque bueno, estaba de moda el Racing. Lo de las equipaciones va mucho también por ahí, pero bueno, que lo cuente Rolla si nos repartimos un poco. Bueno, lo de las equipaciones, aquí lo tenéis coloreado. Este es el uniforme del Racing, del Santander Racing Club, que por cierto voy a leer de izquierda a derecha los nombres de los jugadores. Son Losada, Iruretagoyena, Villegas, Zubizarreta, Ojenbarrena, Zubieta, Flores de Estrada, Julio Gracia y Roncal, que es el que está agachado. Vamos a ver. Efectivamente, el Racing son unos chavales que admiran al Racing de Irún. Y además, el Racing de Irún, en 1913, gana la Copa del Rey. Bueno, el fútbol español, yo la verdad es que no conozco un poco la historia del fútbol de otros países, es un desbarajuste de pugnas, de luchas, de follones, y también en 1913 hubo unos follones enormes, por eso de la fundación de la Real Federación. La constante fundación de la Federación Española. Porque la Federación es de 1909, efectivamente en 1909 se reunieron dos clubes, decidieron hacer la Federación, pero hubo un despitote, un cachondeo, y uno de los cachondeos fue en 1913. En 1913 se enfadaron los equipos y unos se fueron con una federación y otros formaron otra federación. Así que se jugaron 2 Copas del Rey, 2 campeonatos de España. Entonces, una de esos campeonatos de España lo ganó el Racing de Irún. Ahora mismo no recuerdo quién ganó el otro. Y después la federación, cuando se unifica en 1913, da como válidos los 2 títulos. Es decir, al Racing de Irún le pone como ganador de la Copa del Rey y también al otro. Se la adjudican al Real Unión, de hecho, yo creo, ya sí, la federación. Bueno, eso. Y después, efectivamente, que es lo que he dicho ser, el Racing de Irún lo cogen de la admiración que tenían por el equipo de Irún. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en Irún? Que también me lo he adelantado un poco a ser. En Irún hay 2 equipazos, 2 buenos equipos que juegan en la Federación Norte, que es el Racing de Irún y el Sporting de Irún.
Y en algún momento los jugadores del Racing deciden vestirse como el Racing de Irún. El Racing de Irún vestía camiseta blanca y pantalón negro y el componente verde, por las medias o por algún sitio. Por lo menos en el escudo tienen el verde. Eso es. Entonces, pues nada, los jugadores iban a por el Racing de Irún, pero van a una tienda de un señor de Irún y descubren que hay unas camisetas preciosas, rojas y blancas. Estas son muy bonitas y tal. Y además son los colores de la bandera marítima de Santander, y nosotros nos llamamos Santander, ¿no? Entonces, todavía no había ese pique con el Real Santander. Entonces deciden vestirse con las camisetas rojas y blancas, ¿eh? Y se da la circunstancia, curiosa circunstancia, de que el Racing asimila un poco ese fútbol de Irún, que por cierto estaban enganchadísimos, había un antagonismo terrible que siempre ocurre, o sea, había un pique entre el Racing de Irún y el Sporting de Irún, hasta el extremo de que si el Racing de Irún participaba en una competición, el Sporting de Irún no iba. Si juegan esto, yo no juego. Y al revés. Eran también unos follones increíbles. Y el Real Unión de Irún, precisamente, es con la intercesión de Alfonso XIII, que en aquellos tiempos veraneaba en San Sebastián, logra convencer a los dos equipos para que no se pongan así y logra unirlos. Y por eso surge el Real Unión de Irún, que es un equipo que incluso todavía pervive, todavía persiste. Y eso es un poco la historia del uniforme del Sporting y el nombre del Racing. Y es muy curioso, el Real Unión de Irún después viste como el Racing de Irún, efectivamente, pero el Racing contiene, es una especie de símbolo de admiración a los jugadores de Irún. Eso no, a lo mejor no sienta bien, a mí me costaba decirlo porque la gente, ya sabes, con los vascos y tal. Pues no, señor, es cierto, y el fútbol vasco en aquellos tiempos había que quitarse el sombrero con los guipuzcoanos y con los vizcaínos, ¿no? Hemos aprendido mucho de ellos y hay que tenerlos en consideración. Vale, pues retomamos entonces el tema ahora ya después del... ¿De dónde nos hemos quedado? Sí, con la fusión que nunca existió. La fusión que nunca existió. Diciembre del 15. Del 15, sí. Además es una época que, mira, llega... lo que os decía antes, llega Ramón Santiuste al Racing, procedente del Strong, que será uno de los primeros jugadores franquicia, por decirlo de algún modo. Era un central no porque no había centrales en aquella época. Era un defensa, jugaban solo con dos defensas. La verdad que hubiera estado realmente divertido haber podido ver alguno de aquellos partidos, ¿no? Con dos defensas y tres medios. El problema de ver esos partidos, que es una cosa que no lo tenemos en cuenta, es que la norma del fuera de juego era completamente diferente. Claro. Por eso había dos defensas. Es que ahora fuera de juego es si hay dos jugadores. Si tú recibes el balón con dos jugadores. El portero y un defensor. Bueno, pues dos defensas y portero. Vale. Dos jugadores. Entonces, vale. Pero es que antes, con dos jugadores había fuera de juego. Tenía que tener un delantero, tres jugadores. Por eso, un defensa se adelantaba y le dejaba en pelotas al delantero. Entonces, por eso jugaban, eso es el truquito también, ¿no? Sí. Después se cambia el tema del fuera de juego y es cuando me parece que surge el cuadrado mágico y tal, pero hay un cambio en el esquema del juego. Entonces, claro, si nosotros viéramos jugar en aquellos tiempos a los equipos, nos iba a costar mucho verlos jugar, y yo creo que no era tan vistoso como ahora. Sí, pero yo decía casi como documento antropológico, ¿no? Pero que hubiera estado interesante. No, estamos hablando de 1915. Bueno, ya en ese momento, una vez absorbe, y digo absorbe porque yo creo que ya después de esta explicación, al Real Santander, del que por cierto se incorporan unos cuantos jugadores, al Racing, ya se convierte en el gran equipo de referencia. Queda el Eclipse, queda algún siempre adelante, yo creo que sobrevive un poquito más también, pero bueno, ya se convierte en el equipo de referencia en Santander y casi en Cantabria, porque estoy buscando, porque no la recuerdo de memoria, el primer partido contra la Gimnástica, pero ya empieza, yo creo que es en 1916 también. Sí, no recuerdo. Y le caen 5 al Racing, quiero decir, es que esto sigue siendo un desastre al principio, pero... Sí. Lo que pasa es que, bueno, esto lo podemos decir bajito, si tuviéramos que la Vega lo diríamos más alto. Pero jugaban aficionados en ese partido, o sea, eso yo le di la crónica y jugaban en el Racing gente, pues chavales que venían por ahí, que no habían completado la alineación y llegaba alguno por ahí. No, y además y la Gimnástica... Hay excusa, porque luego hubo vendetta y ganamos, No, luego hay unos cuantos ganados seguidos en todas las competiciones oficiales, porque fijaros, en el 16 pasan más cosas. Bueno, hablábamos de... Son cosas que no se pueden decir, esas cosas no se pueden decir y hay que pasar de largo, ¿no? No, estas son otras cosas debuta
más si pierdes contra la Gimnástica, no puede ser eso. Ya, pero era un amistoso. Ya da igual, pasa de tema porque sí. Censurado. Bueno, aparte, si queréis poder hacer el matiz con la Gimnástica, no con ningún equipo que a día de hoy se mantenga, quiero decir. Claro. Quiero decir, la Gimnástica sí hay. Además, mira, ahí sí que tengo que romper una lanza. No, pero ahí sí que tengo que romper una lanza a favor de Raúl Gómez Samperio, porque él sí que acabó con un equívoco de, bueno, la Gimnástica tiene una continuidad, efectivamente la tiene, pero llega incluso a desaparecer en los años. En 1961 desaparece la Gimnástica. Se disuelve completamente. Otra cosa es que sí hay una continuidad, porque la hay. Ese dato es importante, ¿eh? Sí, no, es importante. El decano del fútbol cántabro, bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Lo que pasa es que, efectivamente, hasta cierto punto. Lo que pasa es que a mí me gusta, es como, vamos a ver. O sea, hay continuidad, evidentemente. Sí, es como si a una persona la amputan el brazo. Claro. Y el brazo, pumba, se va por ahí, tu cuerpo. Pero, claro, hay ruptura. Pero todavía existe la posibilidad que un cirujano te salve el brazo. Pues es algo parecido, yo lo entiendo un poquillo así, ¿no? Hay una ruptura total, el club desaparece, pero todavía están, digamos, los órganos vitales ahí que se atraen, que están dispuestos a recoger las venas. Lo podemos aceptar, pero... Una cosa de esa, ¿no? Entonces, pero siempre queda argumento para decir algo, por si acaso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si os parece, volvemos unos kilómetros, volvemos a Santander, porque en el poco después de ocurrir lo que contábamos del Real Santander, hay otro desbarajuste más, y este es un cisco tremendo que se produce en los campos de Sport, en un partido de Larín, en varios partidos de Larín. Os recuerdo que era una familia, unos propietarios privados que tenían unos campos que alquilaban unas instalaciones, que alquilaban, bueno, para el que quisiera jugar allí. Bueno, los altercados son enormes, apenas hay policía allí, se destrozan los precarios vestuarios y las precarias tribunas que había allí, con lo cual el propietario opta por el camino en medio y dice: mira, para acabar con este problema y también un poquito como medida de presión, cierro los campos, aquí ya no se juega más al fútbol. Y al Racing no le queda más remedio entonces que alquilar los campos de Sport por cierto, con un aval de 400 pesetas y un alquiler, creo que era, porque el aval era una mensualidad anticipada, en esto no hemos cambiado mucho, y 400 pesetas al mes, y alquiler de los campos de Sport. Ya empieza a jugar contra equipos vizcaínos y hay un campeonato provincial, pero igual me estoy adelantando mucho. No, pues bueno, pues seguimos con eso. Ya existe ese primer provincial del que ha hablado Raúl, que convierte al Racing en el campeón provincial, del primer provincial que hay, no regional todavía, y se juega una final contra el Deusto, que es, como decía Raúl, el campeón cántabro contra el campeón vizcaíno, en la que, de la Serie B, porque luego hay una serie en la que juega el Atleti y juega el Arenas, en la que el Racing, sí, me temo que pierde de nuevo. Siguen las cosas un poquito igual, pero el club sigue creciendo. Mira, otro dato es que en diciembre el club ya por fin tiene sede. La primera sede era una sede en realidad ficticia, es decir, era un domicilio familiar. Bueno, ahí claro que podía figurar como sede, pero no era un lugar de reunión puro. Se traslada a la calle Colón. La calle Colón yo creo que no la hemos conocido ninguno. La calle Colón está más o menos a la altura de San Francisco aproximadamente, más o menos. Desapareció con el incendio. Dentro de todo el trazado urbano nuevo que se hace con el incendio y del desmonte que se hace, desaparece la calle Colón. Pero bueno, ya tiene por lo menos una sede real. Y ya en febrero del 16 se juega otro campeonato provincial, que esta vez sí, Racing 6, Deportivo Cantabria 0, con lo cual el Racing ya gana, pero eso sí, vuelve a perder la final del Provincial B con el New Club de Bilbao en San Mamés. San Mamés es un campo que últimamente se nos ha dado bien, históricamente pues la verdad es que no tanto, y bueno, hay una reclamación por una alineación, por todo, pero yo no sé si, es que Raúl, como le he oído tantas veces hablar de ello, sí, igual se le apetece apuntar algo porque le gusta mucho esa historia, más que nada. Sí, no, sí, como nos pongamos a hablar somos un peligro los dos. Pero tenemos un tiempo limitado, bueno, pues entonces vamos a, si os importa... Sí, vamos a centrarnos un poquito. Hay una cosa importante que para mí, para condensar un poquillo, 1916, con lo que ha contado va a ser. ¿Cómo estamos de tiempo, por cierto? Mal, pero bueno. Nada, seguimos. Nada. Cuando venga nos echará. En 1916 ocurre lo que ha dicho Ser. El Racing consigue los campos de Sport. Antes los campos de Sport jugaban todo el mundo. Es decir, todos los equipos jugaban allí, pero en 1916, con motivo del follón que hubo y del descontento de los propietarios, se hace responsable el Racing. Digamos que tiene las llaves de los campos, él es el responsable. Tiene los campos de Sport. Tiene la absorción, decías, de unos cuantos, de todo el equipo del Santander. Los grandes jugadores del Santander ya forman parte del Racing. Después, tiene sede, no en la casa del presidente, en la calle Colón, que era un bar, había
me parece que había 2 pisos, en el piso de arriba, con unos techos un poco bajitos, allí tenía una mesa el presidente, iban los jugadores y todo eso. Entonces, tenemos sede, tenemos un equipazo y tenemos los campos. Eso, a partir de ahí, el Racing es el auténtico representativo de Cantabria. Es cuando empieza a ser denominado representativo, porque realmente es cuando representa a Cantabria. El Real Santander ya desaparece y es cuando... Eso es una cosa para mí importante. La Federación Norte, pues la Federación Norte, esto aquí le tocaba a ti o a mí, ¿no? Da igual, sí que te has lanzado. Bueno, la Federación Norte, efectivamente, llegamos a 1916, eliminatorias, y en 1917, con el New Club de Bilbao, nos ganan, pero lo hacen con trampas, porque el portero no estaba inscrito, y efectivamente llegamos a la final. Llegamos a la final contra el Izarra de Guipúzcoa. De Eibar. No, pero este es otro. Sí. El actual Izarra es el de Estella, en Navarra. Este es el Izarra de Eibar. De Eibar, es otro Izarra, es otro club. Llegamos a la final, es decir, es la primera vez que el Racing culmina todo el proceso de la federación y llega a una final. Ya no podía hacer más, estaba en la Serie B, se suponía que al ganar la final iba a la Serie A y la pierde. Allí fue, el Racing ya tenía un entrenador, que era un hombre que más o menos organizaba un poco a los jugadores, que era Pepe Veraza, y ahí todo el mundo conoce lo de la paparda del Racing, cuando dicen que el entrenador, que no sé qué, que gana partidos, y después, bueno, pues una cancioncilla, y es el primer cese de un entrenador cuando pierden esa final, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? A pesar de haber perdido la final, vamos y subimos de categoría. ¿Por qué subimos de categoría? Cuenta un poco el follón que hubo entre... Bueno, el follón es interesante. Realmente yo no he conseguido realmente saber qué ocurrió exactamente en Atocha. Pero lo que sí pasa en Atocha es que se leía casi una batalla campal entre el Atleti y la Real en un partido. Y mira, enlaza mucho con lo que decía el caos que era el fútbol español, que es ahora sí, pues antes no os lo imagináis. Porque tanto Real como Atleti reclaman a la Federación el partido. Bueno, el caso es que la Federación Norte da la razón a la Real y la Federación Española da la razón al Atleti. Con lo cual se propone organizar otro partido. La Real no quiere, por cierto, otro partido en Santander, en los campos de fútbol, que fuera en un campo neutral. La Real no quiere venir. Total, que al final la Federación Norte hay una escisión y la Real y el Unión de Irún deciden irse por su cuenta. Y el Atleti y Arenas de Guecho se quedan en la Federación del Norte, que en la práctica era casi una federación vizcaína, no por nada, sino porque es que había muchos más equipos vizcaínos, aunque también había alguno cántabro. El caso es que se quedan sin equipos para la Serie A, y ahí es donde tiene que subir el campeón. Sube efectivamente, pero sube también el Racing para disputar el campeonato norte. Por cierto, que no le va nada mal, pero sube por una circunstancia, por el conflicto fortísimo que se abre en la Federación Vizcaína, que no es Vizcaína todavía, se llama Norte. Cuando se llame Vizcaína será otro conflicto más. Es con el que vamos a terminar. Pero antes de hablar del conflicto final que da lugar a la creación de la Federación Cántabra, yo hago un lapsus para hablar de un jugador de fútbol de Vizcaya, pero del Racing, que es Francisco Pagaza. Y quiero hacer esta mención. Yo también me he equivocado, yo siempre que he leído, por eso me he equivocado, siempre que leía un libro de historia del fútbol, los héroes de Amberes, ya sabéis todos que la selección española de fútbol se crea en Amberes, lo organiza la Federación Española, va a los Juegos Olímpicos de Amberes y se organiza el primer partido ya de la selección. Entonces, en todos los libros, Pagaza aparece como jugador de la Arenas de Guecho. Bueno, tanto a ser como yo especialmente me he entretenido mucho en esta circunstancia. Hemos descubierto, y no es provincialismo, no es chauvinismo, que Pagaza ya era jugador del Racing cuando estuvo en Amberes. Yo se lo he comentado a varios historiadores, algunos dicen que sí, se lo he comentado a Alfredo Relaño, se lo he comentado a un muchacho que va a hacer un libro sobre Mr. Penman de Bilbao, un chaval que escribe en El Mundo, que lo dice que lo va a reflejar, y efectivamente, principalmente por dos razones. La primera, no lo tengo aquí, lo había recogido, pero ya. La primera, porque vamos a ver, en Arenas de Guecho termina la competición, la competición era muy breve, ¿no? Los partidos no eran como una liga grande, en la Serie A había
Entonces acaba la competición, acaba la temporada, digamos, oficial en febrero. Los Juegos Olímpicos es en el verano. Hasta agosto, Pagaza juega partidos y los juega todos en Santander con el Racing. Una sospecha. A ver, este es de la Arenas y está jugando con el Racing. ¿Por qué? Es cierto que puede haber alguna sospecha de equivocación, porque Pagaza ya acostumbraba a venir a jugar con el Racing partidos amistosos cuando era de la Arenas. Pero tantos partidos amistosos, no. Yo y Aser hemos mirado el listado de partidos en la prensa en los que se forma Pagaza y eran todos los que jugaba el Racing, Pagaza, primer dato. Pero ya el dato que ya dije yo hasta aquí fue cuando un compañero, un amigo del colegio, dice: si yo tengo la colección del semanario As en mi casa, pues déjame otra. Y le echo un vistazo, estamos hablando de 1934, y el semanario As publica una cosa muy interesante, que es unas memorias testimoniales de Mr. Penman, que bueno, después íbamos a hablar de él, el primer entrenador que tiene relación. Bueno, Mr. Penman cuenta cómo llegó a España. Permíteme, Raúl, es que quiera casualidad. No, que quiera casualidad que tenga el extracto exacto de lo que hablas. Si tengo, mira, son palabras de Penlan, es lo que se está contando Raúl. Y dice Penlan: fue Pagaza en realidad el que me trajo a España. Él jugaba entonces en el Racing y me preguntó un día si me sería fácil encontrar un entrenador para su club. Era yo entonces manager de un club de Alsacia, el AS Estrasburgo, y se me ocurrió preguntarle a Pagaza si podría esperar su club a que yo terminase mi contrato con el alsaciano. Nos pusimos de acuerdo sin dificultades y quedó fijada mi incorporación al Racing para marzo de 1921. Efectivamente. ¿Por qué estaba Mr. Penlan en Amberes? Porque era el seleccionador, si no me equivoco, de Francia. Quiero recordar que de Francia. El seleccionador del equipo francés era Mr. Penlan. ¿Y por qué Pagaza hablaba con Mr. Penlan? Pagaza estudió en Inglaterra. Aprendió a jugar seguramente en su pueblo, pero él estudió en Inglaterra y jugó más todavía. Y Pagaza sabía inglés. Entonces hubo una relación de amistad. También estaba René Petit, otro jugador de la selección española. Y bueno, tenían en el hotel donde coincidían, pues hablaban y tal. Y en una de estas conversaciones, Pagaza trae a Mr. Penman al Racing, porque Pagaza ya es jugador del Racing. Y yo, eso ya es una polémica que yo ya no voy a tener más, pero les puedo asegurar que no es chauvinismo. Pagaza era jugador del Racing cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Amberes en 1921. De Mr. Penlan hemos hablado un poquitín y ya finalizamos con la... Pues yo creo que por dejar el apunte de que el Racing fue 2 veces subcampeón del norte, una perdiéndolo en la última jornada por los pelos y de aquella manera. Hombre, no había móviles ni vídeos, ¿no? Pero parece que de aquella manera, contra el Arenas... Y bueno, en la última, el Arenas es que nos ganó bien aquí en Sardinero. Es el anterior, quizá entonces, hablo de memoria. Pero bueno, lo que pasa es que en otros partidos se perdió. Y el nacimiento del campeonato cántabro, igual se lo cuentas un poco por encima. Es simplemente, había pique, los cántabros estaban muy modestos con la Federación Regional Norte, incluso la llamaban, irónicamente, farsa ridícula del norte. Las iniciales en vez de Federación Regional Norte, farsa ridícula. Incluso la prensa y tal, la farsa ridícula del norte. Había mucho pique. No voy a hablar de un partido contra el Atleti que fue que cerraba los campos de sport y tal. Un árbitro y todo. Venimos al árbitro, bueno, no cambia mucho el fútbol como ahora, ¿no? El caso es que el 16 de julio de 1922 la Federación Regional Norte se reúne en la asamblea y deciden cambiar el nombre y se deciden llamarse Federación Vizcaína. Los equipos cántabros, que había 6, 7, 8, 9 equipos. De sonar muy fastidioso, como lo vas a llamar vizcaínos. ¿Y nosotros qué pasa? Que nosotros no somos vizcaínos. Total, de que protestan y van a la Federación Española, y la Federación Española, les piden que vamos a crear nuestra propia federación, nos vamos. Y efectivamente la Federación Española, nos apoyaron los vizcaínos para irnos, también es cierto, decide el 8 de septiembre la creación de la Federación Cántabra de Fútbol. Estamos hablando de 1922. Y el 22 de octubre se forma un comité de la Federación Cántabra de Fútbol. Todavía no se sabe oficialmente, pero el 22 ya hay un comité que la va a poner en marcha. Ese comité, curiosamente, lo forman 3 personas, las 3 personas que veis ahí. El primero de ellos es Domingo Solís, que sería el primer presidente de la Federación, un médico muy famoso,
El segundo, Pepe Montaña, otro también periodista muy famoso, y el tercero, Pepe Veraza, que era una institución del fútbol de Cantabria, un pionero del fútbol, y que también era periodista. Los tres eran periodistas. Davianzo era el cronista del diario Montanés, Fermín Sánchez era el cronista del Pueblo Cántabro, el cronista deportivo, y Pepe Veraza era el periódico más importante, entonces era el Cantábrico. Que eran Jost, era Pepe Jost, Davianzo y Pepe Montaña, eran los históricos. Bueno, a mí me gusta decir los periodistas como éramos, ¿no? Somos los periodistas los que organizamos la Federación Cántabra de Fútbol. Cuidado, vamos, no ellos lo primero que hicieron fue reunir a todos los clubes de Cantabria que había, y el primer paso que se dio era: vamos a organizar un campeonato de Cantabria, vamos a organizar el primer campeonato cántabro que existe. Y cuidado, que eso era muy importante, porque antes, para jugar la Copa del Rey, había que ser campeón de Liga de la Federación Norte, y ahí el Racing lo intentaba, pero no podía. Tenía el Atleti, tenía el Arenas, en fin. Pero aquí las cosas cambian. Tenemos ya una Federación Cántabra, y si ganamos la Federación Cántabra, si ganamos el campeonato, el premio es jugar la Copa del Rey. Las cosas cambian, y dentro de una cuarta de suplencia, dentro de una semana seguimos. Sí. Os lo contamos. Solo hacer un apunte que me gustaría que hablabas de Solís Cajigal y de Veraza. Veraza fue el primer entrenador que tenía el Racing de aquella manera, como bien ha dicho Raúl, porque era... Sí, y el que perdió contra Izarra. Y Pepe Montaña, Fermín Sánchez, era árbitro colegiado, porque había ya colegio de árbitros, y era uno de los jueces, uno de los árbitros existentes en el partido famoso en el que se apedrea contra el Athletic, que de verdad sí hay piedras, yo no estaba allí, pero piedras hubo. Fermín Sánchez levantó la bandera de una mano de un jugador del Athletic que metió, y levantó la bandera. El árbitro, que era un exjugador del Athletic, dijo que no, que gol. Y ahí se organizó una... Y bueno, 7 meses de cerrados los campos de por una multa brutal. En aquellos tiempos los árbitros no... Claro, la gente no sabía arbitrar, y eran los jugadores los que arbitraban. Todos los árbitros eran exjugadores, ¿no? Entonces, pues bueno, había un linier de un equipo, y el linier era de otro. Y Fermín Sánchez no era jugador, se especializó en arbitrar. Fermín Sánchez tiene mucho mérito, era un hombre, primer historiador, fue un impulsor de varios deportes, fue el primer árbitro serio, arbitró una final de la Copa del Rey. Era un árbitro, llegó a ser no internacional porque arbitró partidos internacionales, sino porque tenía el título de árbitro internacional por la categoría y tal. Fue el primer buen árbitro de Cantabria. El padre del arbitraje en Cantabria fue Fermín Sánchez. Seguro que no lo saben los árbitros de Cantabria. Una cosilla, porque tenemos que concluir ya por cuestión de tiempo del lugar. Ha faltado una cosa que yo creo que sería muy interesante, pero que vamos a tratar, si os parece, en la siguiente conferencia. La siguiente conferencia irá del 23 al 33. O sea, será sobre la creación del Campeonato Cántabro, que se crea a raíz de la creación de la Federación Cántabra de Fútbol, los primeros pasos para crear una liga en España, que se crea en el 28, por supuesto, el acceso del Racing a la primera liga, y acabaremos con el Racing subcampeón de liga, que bueno, en el 31, esos primeros años, ¿no? Pero sí nos gustaría, yo creo que a todos, profundizar un poquitín en la figura de Mr. Pennon y su impronta en el Racing, ¿no? Porque fue un entrenador que luego fue una figura inolvidable en Bilbao, ganó allí 5 copas y 2 ligas, me parece, en 2 épocas diferentes, pero que al Racing casi le hizo campeón de lo que entonces era la liga, que fue en el año 22, pudo ser, cuando perdimos en casa contra la Arenas en el último minuto, ¿no? Y a falta de 10 minutos el Racing iba a ser campeón, que le metió un gol a Arenas y se fastidió, y fue el Arenas el campeón, me parece, ¿no? Pero Mr. Pennon es una figura mítica del fútbol, por él se conoce a los entrenadores como Mister, ¿no? Y bueno, pues aquí en el Racing pues cambió por completo el diseño de lo que es la manera de entender el fútbol, ¿no? Entonces empezaremos ahí, hablaremos del Campeonato Cántabro y seguiremos pues con lo que os he comentado antes. Yo, bueno, ya para concluir, quiero agradecer tanto a Raúl como a Ser su participación en la conferencia de hoy. Volver a lamentar que no hayan estado ni José Manuel ni Fran Díez aquí con nosotros, pero como os decía antes, motivos de haberlo impedido, y esperemos que estén en la siguiente conferencia, que será probablemente en la semana del 20 de febrero, que culmina el sábado 23 de febrero con el cumpleaños del Racing, ¿no? Donde yo os anticipo que desde las peñas y distintos colectivos se está organizando una gran fiesta en la Plaza de Pombo ese día. Lo anunciaremos en breve, será también aquí en este mismo lugar la conferencia, y os insisto que será una conferencia por mes y cada mes una década. Hoy se nos ha ido un poquitín el tiempo, nos
para tomar un poquito de contacto, que sabemos por dónde ir más o menos, pero la idea es que en la medida en que se vayan haciendo las décadas, poder contar con jugadores de esa época y que vengan aquí también a contar algunas de sus vivencias. Lógicamente, del 13, pues prácticamente no queda nadie, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Pero no creo que exista ningún jugador vivo del año 23 al 33, y igual encontramos alguno del 33 al 43. Alguno, pero ya serán muy mayores, entonces va a ser difícil. O sea que hasta mayo prácticamente no vamos a tener aquí a jugadores. Pero el objetivo de las conferencias es que a la vez vengan también jugadores de aquella época para honrar a todos esos jugadores que han permitido que RC pueda cumplir 100 años. Para despedir, queremos, mejor dicho, entregar unos obsequios que nos ha cedido amablemente la institución donde estamos hoy, la Obra Social de Caja Cantabria, a los ponentes, ¿no? Entonces, si me permites un segundo, Bernardo, me han preguntado un par de personas por el libro que hemos publicado ahora, bueno, que hablen conmigo al terminar la conferencia, sí, ¿de acuerdo? Bueno, sí, es verdad, que eso no lo expliqué bien al principio. Se están elaborando un par de trabajos sobre el Racing. Raúl, Raúl, estará haciéndolo. Hay uno que ya se ha ido a la venta, como ya sabéis, que es el anecdotario que se presentó en las Peñas, y los otros 3 trabajos saldrán en breve, me parece, no sé si en este mes o en el mes que viene, no lo sé, bueno, pues ellos os podrán decir, y bueno, tendréis en breve noticias, y precisamente por eso son ellos los ponentes de estas conferencias. Un segundito. Este es un recuerdo que entrega la Obra Social de Caja Cantabria a los ponentes, ¿no? Son, bueno, pues el Archivo Deportivo de Santander. Si me permites. Eso es del que os hablábamos, es de Fermín Sánchez del que os hablábamos. Sin lugar a dudas, la obra de historia deportiva más importante que se ha publicado en Cantabria. Eso sí, llega hasta el 47, o sea, si busquéis historia moderna no lo vais a encontrar. Pero no solamente de fútbol, es que viene recogido varios deportes, viene baloncesto, bueno, es un lujo, y es de verdad que, bueno, lo tengo, pero bueno, quiero decir que... Gracias a todos y nada, pues nos emplazamos a la siguiente conferencia y bueno, a ver si ganamos el sábado en Gijón, que falta hace, y solucionamos esto, ¿no? Gracias.